Doctora Eunice Rendón, pues vamos a platicar sobre este programa de prevención social que ha sido muy importante y que está enfocado al deporte. Cuéntenos un poquito cómo ha sido, desde Boxeando por un México Seguro y ahorita este Fútbol Sin Fronteras. Pues mira, como mencionaba, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia lo que busca es ir a las causas y a los factores de riesgo que generan estos fenómenos de violencia y delito. Tradicionalmente, y en nuestro país, lo que se había hecho hasta el inicio del sexenio, ¿no?, de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, era trabajar sobre los efectos, es decir, trabajar en la incidencia delictiva, trabajar con los policías, trabajar en el control, en la reacción, y eso es muy importante sin duda, pero algo que nos parece muy relevante y que por instrucciones tanto el secretario Osorio Chong, del presidente, como el secretario Osorio Chong hemos venido trabajando, es hoy tener una política que también atienda las causas, no solamente los efectos de este tipo de fenómenos. Y al atender las causas, nosotros lo que hacemos es meternos en las comunidades, es trabajar con la gente, es una política que sí se basa mucho en la gente, es decir, pone a la gente en el centro de esta política pública, y para ello se requiere también una metodología que parta de abajo hacia arriba, es decir, nosotros identificamos en qué lugares trabajar, con datos duros, es una política basada en evidencia y que ha cuidado mucho esa parte. Entonces buscamos las colonias y los lugares con mayores factores de riesgo para trabajar en ellas, ¿no? Entonces nosotros lo llamamos polígonos, trabajamos de esa forma en ciertos lugares, estamos hoy en 107 municipios aproximadamente, y tenemos 225 polígonos en todo el país. En esos lugares, nuestra población objetivo son principalmente niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos un bono poblacional de jóvenes hoy en el país, 38 millones de jóvenes, y porque nuestros niños y nuestros adolescentes también requieren esta atención, sobre todo porque ahí podemos prevenir de manera más temprana este tipo de conductas. Entonces, por ello son nuestra población objetivo, y lo que nosotros hacemos es servirnos de varios tipos de estrategia. La violencia y el delito son fenómenos multicausales y su atención también tiene que ser integral y multisectorial. En ese sentido, tenemos estrategias que van desde la construcción de capacidades en las autoridades y en la misma comunidad, hasta la recuperación del espacio público, el cambio físico de un lugar, que haya un antes y un después en las comunidades, siempre participando la gente, es decir, que cambiemos todo su espacio público con lo que ellos quieren, con lo que ellos identifican y con sus manos, también en muchos de los casos. Y finalmente, una parte que tiene que ver con todas esas actividades que nosotros tenemos que hacer para aquellos grupos, especialmente los de mayor vulnerabilidad, puedan protegerse ante los diferentes factores de riesgo que hay para la violencia y el delito. Y parte fundamental de esa tercera parte del programa, digamos, o de este tipo de actividades que nos ayudan a acercarnos con los niños y los jóvenes de nuestro país y brindarles mejores alternativas de desarrollo social e incluso a veces económico, es el deporte, la cultura, la música, en fin, las diferentes actividades que nos sirven a nosotros como una herramienta de prevención social. Entonces, en ese sentido se enmarca el deporte. El deporte es parte fundamental, ya que funciona como esta herramienta o factor de protección ante este tipo de ambientes. Entonces, así es como trabajamos Boxeando por un México Más Seguro, así es como trabajamos en todo el país. Tenemos pues una inversión importante en materia de deporte, ¿no? Tenemos, como decíamos, más de 1,600, por ejemplo, para este año, más de 1,600 actividades deportivas programadas, más de 80 espacios públicos rehabilitados que tienen que ver con el deporte también, y la construcción también este año de 24 espacios deportivos, solo este año, ¿no? Esto es 2015. Si además lo juntamos con los años anteriores, pues vemos cómo ha sido una prioridad para este programa, pues los niños y la juventud de este país, pero sobre todo trabajando a través de componentes de arte, deporte y cultura. Vemos que en esta administración se ha enfocado mucho a la prevención. ¿Qué reacción o cómo fue el cambio, principalmente en el sector de Tepito, como Boxeando por un México Seguro, que se llevaron a grandes leyendas, que hubo activaciones? ¿Cuál fue el resultado ahí? ¿Cuál fue el cambio? Pues yo creo que el principal cambio o el resultado que ha tenido este tipo de intervenciones en lugares como Tepito, como tú bien dices, es que pues primero te acercas a la gente y la gente siente esa cercanía, tú aprovechas estas peticiones comunitarias, digamos, y esta identidad que tiene la comunidad, especialmente en el barrio de Tepito, con el box, ¿no?, como un deporte principal en este lugar. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como servidores públicos, pero sobre todo como servidores públicos que llevan la política de prevención? Es
ver eso como una oportunidad. Entonces, en el momento que nosotros identificamos que el box era importante para la comunidad de Tepito, nos pareció fundamental trabajar a partir de esa oportunidad con la gente y con eso generar convivencia, cohesión y, como ya decíamos, habilidades para la vida, disciplina, ¿no? Todo lo que el deporte conlleva, ¿no? Que sin duda ayuda a ir construyendo pues mejores ciudadanos, ¿no? Y mejores niños y jóvenes en estos lugares. Entonces, en Tepito lo primero que creo que fue positivo es que la gente vio que primero preguntamos qué es lo que le gustaba, identificamos cuáles eran sus necesidades y sus oportunidades y a partir de ello construimos. No llegamos con algo ya construido, lo construimos de la mano con la gente y por eso es que el box fue fundamental ahí. La segunda cosa que yo diría de Boxeando por un México Seguro en Tepito fue que además pues identificaron varias de las glorias, digamos, del boxeo que tienen que ver con este barrio y eso también es importante para también generar estos vínculos con la comunidad y estas glorias pues nos ayudaron en diferentes momentos, no solamente en el momento que se hicieron los eventos de Boxeando por un México Más Seguro, sino en diferentes momentos durante el año hemos estado yendo a Tepito, a las telesecundarias, a las escuelas, a los espacios públicos para con los boxeadores, trabajar con los niños y poder involucrarlos, digamos, en este tipo de actividades que contribuyan también para su desarrollo y para su salud. Entonces, eso creo que es otro de los impactos que la gente ha visto, que no es una cosa que solo fue un día y que ya nunca regresó, sino que es algo que constantemente está presente en el barrio. Y la otra, que a nosotros a partir de todo este trabajo con el Consejo Mundial de Box, también hemos metido como parte fundamental del programa en Tepito clínicas de box. Entonces trabajamos en las escuelas, tanto en la telesecundaria como en los pequeños centros comunitarios que hay alrededor y en los espacios públicos que hemos logrado rescatar, como el Kid Azteca, pues ya en componentes de box. Ya es una de las actividades que están enmarcadas dentro de los recursos de prevención para la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. ¿Habrá otros polígonos en los que se esté trabajando y se seguirá atendiendo a Tepito, Venustiano Carranza, en fin? Sí, o sea, nosotros estamos, como yo mencionaba, estamos en 102 municipios y 5 delegaciones en todo el país. El recurso son 2.600 millones de pesos y la idea es pues mantener todos estos municipios, así es como ha sido en estos últimos 3 años y se han aumentado algunos poquitos, pero siempre manteniendo los que ya estaban. Entonces la idea sí es de continuidad, porque la apuesta es que al tú trabajar de manera focalizada en estas colonias, pero trabajarlo durante varios años, vas a empezar a ver estos cambios en la dinámica comunitaria, estos cambios pues incluso en las dinámicas de violencia y delito en el municipio o en los municipios. Entonces sí vamos a dar una continuidad en esos lugares. Con el programa de Boxeando por un México Más Seguro, pues nos gustaría también pues llegar a otros lugares. Ya estamos ahora lo que hicimos en Hidalgo, que nos parece también muy relevante, y sería replicar ese tipo de actividades como la de Hidalgo en otros lugares, además de aprovechar ya todas las clínicas de box que tenemos nosotros como parte del programa. Otro lugar que nos parece importante visitar es Baja California, Tijuana, están ahí ávidos de que estemos por allá porque hay una clínica importante de box en donde participan también exboxeadores importantes. En fin, hay varios lugares del país en donde el box es un componente deportivo de identidad y que ayuda a la prevención social. Otro de los deportes con el que el pueblo se identifica es el fútbol y ahorita están iniciando con Fútbol Sin Fronteras, un programa que también busca sacar a los jóvenes, ¿no? Sí, justamente todos estos programas, ¿no? Está muy probado en la evidencia científica, digamos, en los temas también de relacionados con la prevención social, que nos ayuda el deporte, además de lo que ya hablamos, ¿no? De generar habilidades para la vida y desarrollo, a mitigar factores de riesgo como puede ser el consumo de alcohol, de drogas, porque pues el chavo siempre tiene que estar sano y disciplinado para estar en este tipo de deportes, y además también incluye a jóvenes en situaciones extremas que, más bien, nos ayuda a que los jóvenes desarrollen estas capacidades para poder trabajar con otros jóvenes, trabajo en equipo. Entonces se va haciendo todo una experiencia que genera también la autoestima y la confianza del joven, y eso nos parece importante. Entonces, por ello también trabajamos en la parte del fútbol. El fútbol
es también un deporte muy conocido en nuestro país, entonces eso lo aprovechamos también como una oportunidad y generamos, hoy tenemos ya 59 academias de fútbol con Glorias del Deporte. Glorias del Deporte es un programa que funciona entre la Secretaría de Gobernación, pero con alianzas estratégicas con Capital MX, con Save the Children, con varias organizaciones de sociedad civil especializadas en temas de atención psicosocial y de valores y habilidades para la vida. Y nos parece muy importante, además, trabajar con estas asociaciones para que no solamente sea la actividad deportiva, sino que se complemente, como son jóvenes en situación de riesgo con los que trabajamos, es decir, aquel joven que ya abandonó la escuela, aquel joven que a lo mejor no la ha abandonado, pero que está en la tablita para hacerlo, el que va muy mal en la escuela con calificaciones muy malas, que seguramente tiene que ver con su entorno y con otras cosas. A esos jóvenes son a los primeros que reclutamos, para que entonces, una vez trabajando con ellos, podamos ir modificando pues también, y lo que hemos visto es que tiene un impacto en que mejoran las calificaciones, mejoran la convivencia, al niño que se pelea con otros también, ese hay que meterlo. En fin, sí buscamos... ¿Y cómo se hace esta selección? Esta detección sí es lo más difícil, yo creo, que del programa de Glorias, porque hay que hacerlo con la contraparte de los estados. Nosotros tenemos representantes en todos los estados para el programa de prevención, y lo que se hace es darles el perfil a nuestros estados para que ellos nos ayuden a reclutar a estos muchachos. Entonces, a nivel territorial nos damos a la tarea, pues algunos sí se buscan en las escuelas, ¿no? Para que sean estos muchachos que están en riesgo de abandonar la escuela, otros incluso pues desde los centros comunitarios y desde la misma comunidad de la calle, ir encontrando quién es susceptible de participar, y luego ya nos los van referenciando. Cuando ya se va conociendo sobre este programa y la gente va sabiendo, pues también va referenciando ya algunos de estos muchachos, ¿no? Ahora, me imagino que no solo se trabaja con el joven, sino con la familia, que es parte fundamental para que ella sea la que los apoye y a lo mejor sea como un trabajo conjunto, ¿no? Eso es muy importante. Lo que hemos visto en los temas de violencia y delito, y lo que la misma teoría nos dice, es cómo se conecta el ambiente individual con el familiar y el comunitario. O sea, ninguno de estos es independiente, todos se interrelacionan. Entonces, para nosotros, en todos los proyectos que tenemos de arte, deporte, música, ha sido fundamental el trabajo con la familia. O sea, que una vez que identificas que el niño tiene alguna problemática, pues que identifiques qué está pasando en el seno familiar, porque muchas veces viene de ahí el problema que incluso de violencia, incluso el niño que a lo mejor está violentando a otro niño en la escuela, ¿no? El famoso acoso escolar o bullying. Ajá, incluso ese niño que ocasiona el acoso escolar, muy probablemente ese niño es víctima de violencia en su casa. O sea, no de la nada empieza a generar o a reproducir este tipo de conductas. Entonces, por eso para nosotros, y Glorias en eso ha sido muy exitoso, en el sentido que los que participan en el programa son exfutbolistas famosos, ¿no? Exglorias del deporte, que probablemente los niños ya ni los conocen, ¿no? De que son realmente exglorias del deporte, pero el papá sí lo identifica. Entonces, eso ha hecho también acercar a los papás, como, ¿en serio ese es el que te está capacitando, no? Y entonces los acerca de alguna forma, y ya hemos podido así trabajar también con los papás de manera más cercana. Y además, como yo te decía, Glorias tiene dos componentes: el futbolístico, pero uno fundamental para nosotros es el de desarrollo emocional, cognitivo y habilidades para la vida, que lo hacemos con las asociaciones especializadas para estos temas. Y ahí, en esa parte de Glorias, es en donde podemos identificar qué problemática trae algún pequeño o alguno de estos jóvenes, y de esta forma pues atenderlo, ¿no? Y poder acercar también a la familia a otro tipo de acciones del mismo programa, que son pues con psicólogos, con psicosocial, en fin, todo este tipo de actividades. Entonces eso creo que este programa sí es de integral. Premier Skills, ¿cómo nace la idea con el Consejo Británico? ¿Cómo es esta alianza y cómo se va a manejar el programa? El programa de Premier Skills es un programa que ya traía la Embajada de Inglaterra y lo ha aplicado en otros países ya. Y lo importante aquí es que no se había hecho en México, se había hecho en Asia, en África, en algunas otras regiones, pero no en nuestro país. O sea, habían tenido, 28 ya países que han participado en el Premier Skills, como Egipto, India, Uganda, Botswana, Camerún, China, Sudán, Corea, Zambia, Sri Lanka, Burma, o sea, países pues alejados también de nosotros. Entonces, considerando y aprovechando el año de México en el Reino Unido y al revés, el año del Reino Unido en México, pues es como la embajada propone esto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien nos contacta para ver si teníamos, como era, sobre todo con esta visión preventiva y de generación de valores para zonas de vulnerabilidad social, nos contacta sabiendo que el programa de prevención pues trabaja justo en esas zonas de vulnerabilidad social, y entonces es cuando acercamos a Glorias del Deporte. Decimos, oye, pues si tú ya traes esto, porque Premier Skills es un programa que lo que tiene son capacitaciones
¿no? Profesionales de entrenadores ya certificados en esta Premier League de Inglaterra. Y estos entrenadores vienen, capacitan en valores, en actividades también deportivas, refuerzan algunas cuestiones del deporte, pero sobre todo en esta parte de cuáles son esas habilidades, además del deporte, que tiene que tener un joven o que tiene que desarrollar a través del deporte, ¿no? Entonces, muchos de valores, ¿no? Y de ir generando igual confianza, empatía, liderazgo, responsabilidad, honestidad, en fin, en los chavos, con estas capacitaciones. Lo interesante en México fue que cuando Relaciones Exteriores y British Council nos buscan para esta actividad, pues ya teníamos glorias del deporte. Entonces creemos que en México la actividad de Premier League se potencializa, o sea, a diferencia de otros lugares del mundo, donde llegaron y encontraron a quien capacitar para que pues medio lo replicara y pudieran ahí tener un impacto. En México teníamos la estructura adecuada para llevar a cabo este proyecto. Entonces glorias del deporte se pone como la base, digamos, del proyecto. Los entrenadores que ya teníamos y que llevan ya con nosotros trabajando desde el inicio de la administración, esos mismos entrenadores, no algunos son nuevos obviamente, pero ese mismo esquema, son los que se ponen a disposición del Premier League para que se capaciten. Estuvieron varios días ahí en la CONADE y ahora están en los estados también entrenando en las diferentes academias, están entrenando en 37 demarcaciones hoy del programa. ¿Cuántos estados están participando? En Glorias del Deporte tenemos a 29 estados y 59 academias. En lo de ahorita están, ¿cuántos estados? Son 20 estados, 37 demarcaciones. Ok, 20 estados en esto de Premier League, pero nosotros estamos en 29, ¿no? Solamente 9 no participaron. Entonces, 20 de nuestros estados están participando en el programa, pues ha generado una dinámica interesante también para nosotros, porque es darle también cierto aire, ¿no? Respiración a las glorias del deporte, y pues que vean que también se están haciendo un programa sólido. Es un programa, y esto no lo había mencionado, es un programa que justo como empezamos a ver que servía por trabajar con los más vulnerables y por incluir esta parte de capacidades sociales también, es un programa que tiene un impacto interesante. Hemos visto cómo los niños, pues como te decía, mejoran sus calificaciones, mejoran la convivencia con sus amigos, con sus familiares, algunos que salieron de la escuela regresaron a la escuela, en fin, creo que va generando, tenemos testimonios de estos niños increíbles, y como lo empezamos a ver, y algo también interesante, creo que también les ha cambiado la vida a los entrenadores. O sea, el entrenador no es el mismo el día que llegó por un contrato a Glorias del Deporte, a la sensibilidad que también ha ido adquiriendo al trabajar con estos niños y ver el impacto que el deporte y las habilidades para la vida y el desarrollo cognitivo y psicosocial puede generar en un joven, ¿no? Entonces eso creo que ha sido importante, y como nosotros vimos ese impacto, lo que hicimos es evaluarlo. Entonces lo evaluamos en conjunto con la Embajada Americana y con USAID, la agencia también ahí de desarrollo de Estados Unidos. Metimos todo un proyecto de evaluación de estas glorias del deporte para ver realmente el impacto que tenía en los jóvenes. Y pues hasta ahora los resultados que se han ido desarrollando, que todavía no los terminamos de tener sistematizados, pues han sido muy positivos, justamente de cómo sí el deporte y trabajado además con este tema social se vuelve algo indispensable en el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Las edades de los niños y jóvenes que están participando, y si hay alguna condición para estar en el programa. En un cierto promedio que no, digamos que no. ¿Para Premier Skills o para cuál? Para Premier Skills. En el de Premier Skill estamos agarrando a los niños de 12 a 17. 13 y 16 son los chavos que ya participan en Gloria. Sí, que es la misma grupo de edad, ¿no? De 12 a 17 años más o menos. Y que te digo que son estos que participan y que están pues en esta condición también de riesgo que tenemos que colaborar. Como te decía, al contrario, aquí creo que es una cuestión diferente. O sea, lejos de buscar al mejor promedio, nosotros estamos buscando a lo mejor al que tiene el peor promedio. O sea, buscamos un poquito diferente sin estigmatizar. Creemos nosotros, y en estos temas de prevención de la violencia y el delito, y sobre todo en estos lugares de los que hablábamos, lo que nos hemos dado cuenta es que pues los jóvenes al final, pues la gente es buena, principalmente, ¿no? Y el único problema es que hay gente que ha tenido alternativas y gente que no. Entonces, lo que nosotros buscamos es ver quién es ese que ha tenido menos alternativas y que está en mayor riesgo de incurrir en algún problema más tarde en su vida, y identificarlo, y entonces brindarle esas alternativas que a lo mejor no las ha adquirido a lo largo de su vida por diferentes motivos, y nosotros poder empezar a brindar un poquito de esas alternativas y de ese ambiente y ese contexto que al niño o al joven eventualmente le faltó. Entonces nosotros al revés tratamos de buscar justo el que ha tenido menos alternativas a su alcance, para a partir de ello trabajar y prevenir que se involucre en conductas de riesgo.
Finalmente, ¿qué planes hay para Boxeando por un México Seguro en lo que falta del 2015 y para el 2016? Pues en esta parte de Boxeando por un México Seguro, como te decía, en este año pues hemos ya hecho la parte de trabajar con, que fuimos recientemente a Tula, ¿no? A Tula de Allende, ahí en Hidalgo, y lo que queremos es pues seguir en esta colaboración, ¿no? También con Sectur en la parte que le corresponde, con nosotros y algunos gobiernos locales y con, por supuesto, el Consejo Mundial de Boxeo, para poder llevar este tipo de atención a otros lugares, que podamos llevar exhibiciones a diversos sitios, que podamos, sobre todo, como decíamos, el box es un deporte muy tradicional de nuestro país y creemos que además de los lugares donde ya fuimos, hay otros que nos están pidiendo, ¿no? Pues a gritos acercarnos por allá. Lo hablábamos ya en el caso de Tijuana, que es un lugar que nos parece de interés. En el caso de Ciudad Juárez también hay varios componentes de boxeo. O sea, en fin, creo que hay varios lugares en donde podríamos estar yendo, y la idea es que este año sí podamos llegar a más lugares en este programa de Boxeando por un México más seguro, y que podamos también ir incluyendo o ir más bien juntando nuestras clínicas de boxeo que ya tenemos como parte del programa con este proyecto de Boxeando por un México más seguro y aprovecharlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias.